Una conspiración asesina. Siempre que hay veneno, el caso es excepcional. Un brillante científico convertido en obsesivo acosador. Nadie ha tenido nunca la menor idea de lo que realmente movía a ese hombre. Una familia asediada más de 4 años. Al día siguiente, compresor eléctrico de aire. Compresor eléctrico de aire. Después de regalarme el compresor de aire, la rueda no volvió a deshincharse nunca. Una noche, Marta volvió a su casa cerca de la medianoche. Scott todavía no había regresado del trabajo, pero cuando llegué a casa los perros estaban muy excitados. No consiguió calmar a los perros. Algo les estaba alterando, pero Marta no conseguía descubrir qué pasaba. Marta comprobó todas las puertas y ventanas. Todo estaba cerrado, pero algo no estaba como debía. Luego, miró alrededor de su dormitorio. Las puertas correderas del armario estaban descolocadas, se habían salido de los rieles. Al mirar en su armario, Marta se dio cuenta de que faltaban ciertas cosas, algunos sostenes y ropa interior elegante. Marta no había descolocado las puertas del armario ni cogido la ropa interior. Luego, Marta miró en su joyero. Solo faltaba una joya. Me entró el pánico. Los pendientes con diamantes que Alan le había regalado no estaban. Creo que fue la primera vez que llamé a la policía. Pero cuando llegó la policía y registró la casa, dijeron que no había indicio alguno de que se hubiera producido un atraco. Me dijeron, no hay ninguna ventana rota, ninguna puerta forzada. No podemos hacer nada para ayudarla. Marta estaba conmocionada y confusa. A pesar de lo que le había dicho la policía, estaba segura de que alguien había entrado en su casa. Aquella noche, cuando volví a casa y vi que faltaban los pendientes, que estaban allí, sin duda alguna, empecé a sentirme muy asustada. Al día siguiente, en la oficina, Alan se acercó a Marta. Salió de su despacho y me enseñó los brazos. Se remangó la camisa y dijo, oye, mira lo que mi perro me ha hecho este fin de semana. ¿No te parece increíble que mi perro me haya arañado así? Y yo lo sabía, habían sido mis perros. Sabía que Alan había estado en mi casa y que mis perros le habían atacado. Marta estaba aterrorizada. Durante los días siguientes, Marta se dio cuenta de que Alan la seguía. Una vez le vio en un callejón cerca de su casa, otra en el aparcamiento del supermercado. El comportamiento de Alan empezó a ser cada vez más extraño. Había pasado a la acción. Ya no se limitaba a inventarse historias y contárselas a Marta. Marta no lo soportó más. Había llegado el momento de decirle a Alan que mantuviera las distancias. Fue como una montaña rusa emocional. Le dije que necesitaba que se apartara de mí y que solo nos comunicáramos a nivel profesional, solo sobre temas relacionados con el trabajo. Le dejé muy claro que debía mantenerse apartado de mí. Pero Alan no lo hizo. Al día siguiente, entró bruscamente en el despacho de Marta y le lanzó un sobre grande sobre el escritorio. Dijo que había aparecido misteriosamente en su buzón la noche anterior. Me dijo, creo que estas cosas son tuyas. No sé qué está pasando, pero espero que pare ya. Espero que descubras quién te está haciendo esto. El sobre contenía los objetos desaparecidos de la casa de Marta, los sostenes, la ropa interior y los pendientes de diamantes que Alan le había regalado. En el sobre también había una nota escrita con letras recortadas de un periódico que decía, todavía no he acabado contigo. Me puse a temblar. Llamamos a la policía y me mantuve alejada de él en un despacho aparte hasta que llegaron los agentes. Cuando llegó la policía, fue cuando todo salió a la luz. Alan a romper papeles. La policía detuvo a Alan por el atraco, pero sin pruebas definitivas no pudieron inculparle. No tenía antecedentes, era un personaje respetado por la sociedad, por lo tanto, era imposible que fuera a la cárcel. Llegó a un acuerdo con las autoridades y quedó en libertad condicional con una orden de alejamiento y la obligación de someterse a tratamiento psicológico. Pocas semanas después, Alan fue despedido de su trabajo en Oceanics. Pero Marta y Scott no estaban seguros de que todo aquello hubiera terminado. Cambiaron las cerraduras, instalaron un identificador de llamadas telefónicas y colocaron una cámara de vídeo en la ventana principal. Poco después, Marta tocó en un concierto en Baltimore. En aquella época estaba siempre muy nerviosa. No dejaba de observar al público mientras estaba tocando. Aguzaba el oído todo el rato y siempre vigilaba mi entorno. Entre algunos movimientos se producía algún silencio. Aquella noche el escenario solo estaba separado de los bastidores por una cortina y escuché el sonido de unas llaves. Había colgado la chaqueta detrás de aquella cortina y en cuanto terminó el concierto, miré en los bolsillos de mi chaqueta y las llaves habían desaparecido.
Sabía instintivamente que Alan le había robado las llaves de su casa y que estaba planeando algo, quizá hacerle daño. Llegados a este punto, Marta estaba realmente aterrorizada. Marta estaba convencida de que Alan la estaba acosando y necesitaba que la policía la ayudara. Pero poco podían hacer los agentes. Lo difícil de los que acoso es que casi nunca pueden demostrarse que tal persona ha estado haciendo todas estas cosas y adoptando una conducta que es delictiva. Básicamente se trata de él ha dicho, ella ha dicho, o la palabra de uno contra el otro. Eso sucede en estos casos. Los acosadores no actúan a plena luz del día, a la vista de otras personas. Lo hacen de forma clandestina. En los meses siguientes, noche tras noche, concierto tras concierto, Marta se encontraba siempre al salir con la puerta trasera del coche abierta. Nunca vio a Alan, pero sabía que había sacado copias de sus llaves y que podía actuar de nuevo en cualquier momento. Marta y Scott cambiaron radicalmente su vida por culpa de ese acoso. Habían instalado incluso una alarma por voz. Las noches en que Scott tocaba hasta tarde, Marta dormía en casa de una amiga. También le acompañaban sus amigas a casa para mirar en los armarios. Desesperados pero impotentes, los Bradley vivían ahora con un temor constante. Con la policía incapaz de ayudarles, Alan había conseguido controlar por completo la vida de Marta. Alan Shmurny había trastornado por completo la vida de Marta y Scott. Pero al parecer, poco podían hacer para poner fin al acoso. Marta y Scott vivían realmente temerosos. Incluso instalaron cámaras de vigilancia en el interior de su casa para intentar documentar el acoso al que tía Alan. Era una situación infernal. Un día, Marta vio que habían rayado los cristales de su coche. Había utilizado una llave u objeto metálico y había escrito al revés, "Te quiero", en la ventanilla del conductor para que ella pudiera leerlo en cuanto se sentara al volante. Casi todo el mundo, si se topa con una negativa repetida y se da cuenta de que no hay ninguna esperanza de reconciliación futura, comprende que un no es un no y ya está, pero él no lo hizo. El marido de Marta sufrió graves consecuencias. Fue más duro para Scott porque no podía estar conmigo en las 24 horas del día. Era frustrante. No te podías quitar la preocupación nunca de la cabeza. ¿Hará algo hoy? ¿Le pasará algo a Marta? Harto de soportarlo, Scott decidió que había llegado el momento de actuar. Y como ya habían recurrido tantas veces a las autoridades y no recibía la atención que necesitaban, Scott estuvo tentado de tomarse la justicia por su mano. Empezó a ir en secreto a los conciertos de Marta con la esperanza de pillar a Alan infraganti. Al fin, una noche en Baltimore, tras 2 horas vigilando el coche de Marta, Scott vio algo. Vio a alguien, que debía ser Alan, manipulando el coche de Marta y fue a plantarle cara. Scott empezó a gritarle, "Tenemos una orden del juez, ¿qué haces aquí? Tienes una orden de alejamiento". Entonces me di cuenta de la gravedad de la situación. Una persona en libertad condicional, con orden de alejamiento, que no debe acercarse a mi mujer, ni a nuestro coche, ni a mí, y ver que intenta entrar en el coche de mi mujer. Terminaron a puñetazos y Scott incluso creyó distinguir un par de esposas en el cinturón de Alan, algo que le asustó realmente. Scott intentó inmovilizar a Alan contra el suelo, pero Alan se escabulló y se marchó corriendo. Cuando llegó la policía, Alan ya se había ido. Luego, tras hablar con Scott, los agentes le detuvieron. Scott tuvo que pasar la noche en los calabozos de Baltimore, lo cual no es muy agradable. Alan fue detenido al día siguiente y acusado de asalto y violación de la condicional. Decidido a eludir la cárcel, Alan pasó a la ofensiva. Alan era suficientemente creativo, vengativo e inteligente para intentar volver las tornas en contra de los Bradley. Entró en el despacho del fiscal y presentó una denuncia, afirmando bajo juramento que en realidad eran ellos los que le acosaban a él. Las acusaciones que formuló contra los Bradley eran que estos le perseguían, le llamaban en medio de la noche, que le acosaban con el propósito de arruinarle la vida, porque según él, Marta Bradley se le había insinuado cuando trabajaban en Oceanics y él la había rechazado. Indignados, los Bradley contrataron a un abogado para su defensa.
No puedo ni imaginar cómo debe sentirse una persona tan maltratada si de repente el verdadero culpable se presenta a sí mismo como la víctima y ella se ve situada en el lugar del acosador. Bastante duro por soportar una cosa así. Temer por tu integridad cada minuto de tu vida y encima que te digan que eres tú quien se lo está haciendo a él. Es increíble. Alzas los brazos al cielo y dices, ¿pero qué puedo hacer para que esto pare de una vez? Pero no ves el final de todo. Finalmente la fiscalía no aceptó la denuncia de Alan, pero los Bradley estaban más asustados que nunca. Sabían que solo era cuestión de tiempo que Alan volviera a dar señales de vida. Menos de 2 semanas después, sus temores se confirmaron. Un día iba en coche y el coche de Alan me cortó y se situó delante del mío. Pensé, ¿cómo puede saber que paso por aquí? Me cortó de repente y aunque aminoré la velocidad, se mantuvo justo delante y no dejó de mirarme por el retrovisor. Marta intentó llamar al 911, pero su móvil estaba sin batería. Llegué a mi despacho temblando como una hoja. Dije, me está siguiendo. No sé cómo ha podido estar allí. No lo entiendo. Registré mi coche y encontré una nota metida entre los asientos y algunos cables sueltos. No estaban conectados con nada, pero me sentí aterrorizada. Y entonces leí la nota. Marta, he fabricado una bomba tal como me pediste. Pon en marcha el temporizador antes de enchufarla o explotará inmediatamente. Ten cuidado. Te quiero. Reconoció al momento la letra de Alan Smurney. La policía del condado evacuó todo el edificio y registró el coche de Marta. Escanearon el coche y se aseguraron de que no había ninguna bomba. La carta era un falso aviso. Una vez más, Marta se encontró en una situación conocida. La policía le dijo que no había suficientes pruebas para actuar. Marta y Scott tuvieron que explicar una y otra vez aquella extraña historia a todo tipo de estamentos policiales en distintas jurisdicciones que carecían de toda la información del caso. Yo vivía en un condado, pero trabajaba a jornada completa en otro. Y tocaba en lugares distintos en distintos condados. Si presentabas una denuncia decían, esto no puedo ponerlo porque no ha sucedido en este condado. Ibas al siguiente condado, presentabas una denuncia y decían, no pueden mencionar eso porque ha pasado en otro condado. Así que no te sirven de nada estas denuncias. Creo que tenemos un sistema estupendo, pero hay algunas lagunas y algunas personas saben cómo aprovecharlas, Zoel. Marta no podía más. Estaba desesperada. Acababa de quedarse embarazada y llevaba siempre consigo un silbato de socorro y un spray de gas. Alternaba momentos de furia con otros de terror. La situación le había factura. No podía ni circular con su coche sin dejar de mirar por el retrovisor. Alan había sido detenido 2 veces. Había salido en libertad condicional y con una orden de alejamiento bajo pena de cárcel. Pero en lugar de abandonar, Alan estaba a punto de llevar su obsesión a otro nivel. Una escalada todavía más extraña y terrorífica. En abril del año 2000, Marta y Scott llevaban casi 1 año libres del acoso de Alan. Marta había dado a luz a una niña. Y los Bradley pensaban que ya habían dejado atrás lo peor. Hubo una época en que pareció haberlo dejado. Teníamos la esperanza de que se hubiera enterado de alguna forma de que había tenido un bebé y que por eso ya no quisiera tener nada que ver conmigo. Pero entonces, en la mañana del 16 de abril, Marta se dirigió hacia su coche, encontró el mercurio y su pesadilla volvió a comenzar. Cuando encontré el mercurio, el detective Case vino a interrogarme para redactar un informe. Era un intento obvio de hacerle daño con el mercurio que había dejado en el coche. Era una prueba física real. Por primera vez podían ayudarnos porque había sucedido algo más grave. Marta, Scott o su hija podían haber muerto intoxicados con el mercurio. La policía tenía al fin un caso de intento de asesinato y un sospechoso principal. Investigué a nuestro sospechoso Smurney y descubrí todo sobre su formación química. Entre un allanamiento de morada y un intento de asesinato en primer grado, la diferencia es radical. Había cruzado la línea. Pero para detener a Alan Smurney, la policía necesitaba más pruebas contundentes. La única manera de pillar a alguien es mientras lo está haciendo. A menos que confíes enseguida, tienes que pillarle infraganti. Se les ocurrió la idea de poner una cámara de vídeo en una de las ventanas de la casa de los Bradley que enfocara el coche aparcado. Sospechaban y esperaban que Alan volvería otra vez. Teníamos 2 cámaras enfocando el coche y decidimos esperar que sucediera algo más.
Pasaron semanas y más semanas sin que Alan diera señales de vida. El detective Case y los Bradley empezaron a temerse que la rampa fuera inútil. Nadie aparecía cerca del coche. Nadie entraba en el ángulo de la cámara. Nadie entraba en los coches. No pasaba absolutamente nada. Pero finalmente, una noche, una vecina distinguió algo. Había salido. Volví a casa de una fiesta hacia las 2 o las 3 de la mañana. Al aparcar enfrente de mi casa, vi a un hombre agachado al lado del coche de Marta. De repente se levantó, como si pasase simplemente por allí. Por un momento me quedé pensando, ¿qué hago? ¿Llamo a la policía? ¿Qué tengo que hacer? Llamé a la policía y cuando me di la vuelta había desaparecido. En plena noche, vimos las luces de las linternas y salimos a ver qué había pasado. Salieron y exclamaron, era él, era él. Aquella noche nos pusimos eufóricos. La vecina le había pillado en la masa. Scott Bradley me llamó por teléfono. Estaba fuera de sí, histérico de alegría. Por fin le hemos pillado. Ahora ya tenéis suficientes pruebas. La policía pidió a la vecina que identificara a la persona que había visto enfrente de la casa. Le enseñaron y pidieron a Misty Travis que señalara a quien había visto merodeando en la casa de los Bradley. Y ella le señaló con un 100% de certeza. Por primera vez teníamos una corroboración. Es lo que nos había faltado siempre. Ahora ya teníamos pruebas reales. En aquel momento, la policía creyó tener suficiente motivación para pedir una orden judicial y registrar el coche y el domicilio de Alan. El 2 de junio de 2000, la policía se presentó en casa de Alan. Estaba muy desordenada y era una casa bastante grande. Pensé que me esperaba un largo día de trabajo. Estaba buscando pequeñas pruebas, cualquier cosa que le relacionara con el delito. Encontramos un maletín y empezamos a registrarlo. Encontraron en su casa lo que más tarde bautizamos como maletín del acosador. Era un maletín de nylon negro y dentro había mapas de la casa de Marta, las llaves de su coche y cantidad de material que permitía a Alan mantenerse informado sobre el paradero de Marta. En el coche de Alan, los investigadores encontraron la prueba más crucial. En el coche encontramos un frasco de plástico con la etiqueta de mercurio pegada. Era prácticamente como haberle encontrado con el mercurio en la mano. Otro registro aportó un descubrimiento estremecedor. En el maletín del acosador había una hoja de papel en la que describía la obsesión que sentía hacia Marta. Un párrafo presentaba un contenido sexual muy gráfico, diciendo lo que le gustaría hacerle. Era algo muy violento. Aquel papel era realmente inquietante. La nota empezaba diciendo, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Marta Bradley y una vagina que está a punto de ser violada, castrada, con la cara desfigurada y todos los dedos de las dos manos cortados? Respuesta, no hay ninguna diferencia. Este tipo de anotación demostraba sin lugar a dudas lo siniestro y violento de la vida imaginaria de aquel hombre. Marta, ¿te has preguntado alguna vez qué ha sucedido con aquel conjunto de ropa interior color azul oscuro que tenías? No te preocupes, lo tengo yo, junto con muchas otras cosas tuyas. No tienes ni idea de las veces que he entrado en tu casa. Era casi demasiado. Enterarte así de que alguien estaba tan desquiciado que podía realmente tener esas ideas y que quizá intentaría llevarlas a cabo. Pensé, menos mal que le hemos pillado a tiempo, antes de que tuviera la oportunidad de convertir sus fantasías en realidad. Alan Smurney fue detenido y acusado de intento de asesinato y asalto en primer grado. Esta vez, las autoridades parecían disponer de pruebas más que suficientes y que los Bradley podrían por fin vivir en paz. Pero los abogados de Alan consiguieron que saliera en libertad condicional llevando una tobillera electrónica. Las esperanzas de los Bradley se vieron truncadas. Tenía la sensación de que nada podría detenerle, ni siquiera el aparato electrónico que debía llevar encima. Después de lo que había sucedido con el mercurio y lo que habíamos encontrado en su casa, Marta pensó que todo era posible. Alan pasó más de un año de arresto domiciliario, preparándose para defenderse de las acusaciones por haber acosado e intentado envenenar a Marta Bradley. El juicio se inició el 7 de septiembre de 2001.
El argumento de la acusación para convencer al jurado del caso era que se trataba de un hombre muy inteligente que había estado engañando a mucha gente durante mucho tiempo. La acusación les decía a los miembros del jurado: no permitáis que os engañe, tal como lo ha hecho con tanta gente durante los últimos 4 años. Pero una vez más, Alan intentó asumir el papel de la víctima. Sus abogados afirmaron que era Martha quien le había perseguido a él, y no al revés. Muchas veces, el abogado defensor se enfrenta más a una percepción que a una realidad. Estamos hablando de un caso circunstancial, pero si vas añadiendo otros elementos, por nimios que sean, terminas con la conclusión de que tiene que haber sido él el autor de los hechos. El quinto día de las declaraciones de los testigos coincidió con el 11 de septiembre de 2001. Los juzgados del condado se encuentran a media hora en coche, DC y del Pentágono. Obviamente, el día empezó como cualquier otro. Era el día en el que la acusación iba a finalizar los testimonios. Pero los miembros del jurado que iban llegando empezaron a oír hablar de un avión que se había estrellado. Y todo el mundo que iba entrando en los juzgados acababa de enterarse de que las Torres Gemelas habían sido atacadas. Nadie sabía con certeza lo que estaba pasando. Finalmente, los abogados consultamos con el juez para decidir qué íbamos a hacer. Y el juez dijo: dejemos que el jurado nos diga qué quieren hacer. El jurado decidió que quería quedarse. En medio de todo el caos que se estaba desarrollando ahí fuera, finalizaron con los testimonios. Al día siguiente, la acusación y la defensa presentaron sus alegatos finales. Los Bradley no querían estar presentes en la sala por si el veredicto era favorable al acusado. No querían verle la cara así quedaba impune, de manera que Scott se llevó a Martha a casa. Tras deliberar durante 4 horas, el jurado regresó al tribunal. El veredicto fue de culpable de asalto en primer grado, de asalto en segundo grado y de imprudencia temeraria. Mientras se leyó el veredicto de culpabilidad, Alan no reaccionó y se mantuvo con la vista fija al frente. Sabía que se enfrentaba a 25 años en una cárcel estatal. Pero, para la conmoción de todos los presentes, la parte más siniestra de la historia estaba a punto de tener lugar. Cuando se fue el jurado, se produjo cierta conmoción junto a la mesa de la defensa. Con el rabillo del ojo, vi cómo Alan bebía agua con algo. Vi cómo rebuscaba algo en el bolsillo, se lo ponía en la boca y se lo tragaba con un poco de agua. Y pensé, bueno, quizá es algún tipo de tranquilizante para los nervios. Se giró hacia su familia y les dijo: adiós, os quiero, todo irá bien. Dios cuidará de vosotros. Y pensé que era una forma muy rara de hablar para un tipo que, en el peor de los casos, se vería encerrado en la penitenciaría del condado. Luego se inclinó hacia su abogado, el señor Flores, y le susurró al oído. Me dijo: Dino, y me dio un apretón de manos. Gracias por todo, lo has hecho muy bien. Acabo de tomarme una dosis de cianuro y en 10 minutos estaré muerto. ¿Acaba de decir lo que creo que ha dicho? Y la cabeza empezó a darme vueltas. ¿Qué había que hacer? El señor Flores se levantó y dijo rápidamente: Su señoría, ¿podemos acercarnos? Le dije: señor juez, mi cliente acaba de informarme de que se ha tomado una píldora de cianuro y que morirá en 10 minutos. Y el juez solo dijo: guardias, llévense al señor Smurney, llévenselo a la parte de atrás. La sala entró en ebullición cuando Dino se acercó al estrado. Nadie sabía qué sucedía. En cierto momento uno de mis colegas se giró y me dijo: seguro que es un montaje. No me lo creí. En aquel momento pensé que debía ser otra forma de aplazarlo todo. Un intento por parte del señor Smurney de aplazar lo inevitable. Algún montaje, un truco de algún tipo. Al cabo de unos minutos empezó a agarrotarse. El cianuro es un veneno muy rápido y letal. No puedes tomarte solo un poquito de cianuro. Llamaron a los servicios de emergencias médicas, pero no pasaron más de un par de minutos y el detective que iba a bajar y nos dijo que había sufrido un paro cardíaco. Tenía la sensación de estar en una película. Nunca creí poder experimentar algo así. Ni se te ocurre que puedan pasar estas cosas. Alan Smurney fue sacado de los juzgados y llevado al hospital. Jim Dietrich me llamó y me informó sobre el veredicto. Fue un alivio. Pero entonces dijo: ha pasado algo muy extraño en el tribunal. De entrada no me lo creí. No creí que se hubiera tomado una píldora de cianuro. Pensé que no era más que otra manipulación. Pero más tarde, aquella misma noche, Glenn Case nos llamó. Eran alrededor de las 11 y nos dijo: es verdad, lo ha hecho. Está en el hospital. Alan estaba conectado a una máquina que mantenía sus constantes vitales, pero los médicos no creían que sobreviviera aquella noche.
Alan Shmurny pasó la noche en la UCI. Pero los médicos no pudieron hacer nada. Murió a las 13:55 del día siguiente. De alguna extraña e inquietante manera, sorprende que Alan, que había dedicado toda su vida a la química, intentara utilizarla tanto para matar a Marta como para suicidarse, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo y haciéndolo con gran precisión y eficacia. El suicidio de Alan en la sala del juicio puso un conmocionante punto final a uno de los casos más extraños y terroríficos en la historia del condado. Creo que el señor Shmurny lo tenía todo planeado desde hacía tiempo. Quería ver cómo se desarrollaba su juicio. Sabía que si le declaraban culpable tendría que ir a la cárcel por un largo periodo de tiempo. Y en su último acto decidió tomar el control y no permitir que sucediera. Alan vio por fin que aquel complejo mundo que él había creado se había derrumbado y su personaje no podía seguir viviendo en un mundo que él no había creado. No soy lo suficientemente frío para decir que tuvo su merecido, pero no cabe duda de que tomó muchas decisiones equivocadas y no quería enfrentarse a su castigo. No creo que intentara eludir a la justicia. La muerte es el árbitro supremo. Hubiera ido a la cárcel y salir en algún momento, pero optó por no hacerlo. Si Alan hizo todo lo que se le atribuía en la acusación y se suicidó a causa de ello, entonces era un alma en pena. Sufrir este tipo de agonía y de desesperación que va quemándote por dentro. Estar tan obsesionado con esa persona que tu obsesión te empuja a hacer cosas horribles, despreciables, debe haber sido insoportable. Todos tenemos que estar atentos a lo que nos dice nuestra intuición acerca de otras personas. No creo que podamos llegar a conocer a nadie al 100%. Pero si algo te dice que pasa algo raro, tienes que prestar atención y cuanto antes, mejor. En el año 2005, los abogados de Alan Shmurny presentaron una petición para que el veredicto de culpabilidad se borrara de su expediente, puesto que había muerto antes de que se dictara sentencia. Un tribunal de apelación de Maryland está estudiando la petición. Es algo que te queda para siempre. Fue algo horrible que soportamos durante 5 años. Nos sentimos muy felices de que ya sea cosa del pasado. Hemos vuelto a la vida. Y ahora, por lo menos, no tenemos que estar siempre pendientes de esta amenaza. De haber vivido, seguramente habría ido a la cárcel para cumplir su condena. Pero cabía la posibilidad de que saliera en libertad en algún momento. Ahora, en cambio, ya no podrá salir. Todo ha terminado. Una conspiración asesina. Siempre que hay veneno, el caso es excepcional. Un brillante científico convertido en obsesivo acosador. Nadie ha tenido nunca la menor idea de lo que realmente movía a ese hombre. Una familia asediada más de 4 años. Al día siguiente, compresor eléctrico de aire. Compresor eléctrico de aire. Después de regalarme el compresor de aire, la rueda no volvió a deshincharse nunca. Una noche, Marta volvió a su casa cerca de la medianoche. Scott todavía no había regresado del trabajo, pero cuando llegué a casa los perros estaban muy excitados. No consiguió calmar a los perros. Algo les estaba alterando, pero Marta no conseguía descubrir qué pasaba. Marta comprobó todas las puertas y ventanas. Todo estaba cerrado, pero algo no estaba. Una vez le vio en un callejón cerca de su casa, otra en el aparcamiento del supermercado. El comportamiento de Alan empezó a ser cada vez más extraño. Había pasado a la acción. Ya no se limitaba a inventarse historias y contárselas a Marta. Marta no lo soportó más. Había llegado el momento de decirle a Alan que mantuviera las distancias. Fue como una montaña rusa emocional. Le dije que necesitaba que se apartara de mí y que solo nos comunicáramos a nivel profesional, solo sobre temas relacionados con el trabajo. Le dejé muy claro que debía mantenerse apartado de mí. Pero Alan no lo hizo. Al día siguiente, entró bruscamente en el despacho de Marta y le lanzó un sobre grande sobre el escritorio. Dijo que había aparecido misteriosamente en su buzón la noche anterior. Me dijo, creo que estas cosas son tuyas. No sé qué está pasando, pero espero que pare ya. Espero que descubras quién te está haciendo esto. El sobre contenía los objetos desaparecidos de la casa de Marta, los sostenes, la ropa interior y los pendientes de diamantes que Alan le había regalado. En el sobre también había una nota escrita con letras recortadas de un periódico que decía, todavía no he acabado contigo. Me puse a temblar. Llamamos a la policía y me mantuve alejada de él en un despacho aparte hasta que llegaron los agentes.
Cuando llegó la policía, fue cuando todo salió a la luz. Alan a romper papeles. La policía detuvo a Alan por el atraco, pero sin pruebas definitivas no pudieron inculparle. No tenía antecedentes, era un personaje como debía. Luego, miró alrededor de su dormitorio. Las puertas correderas del armario estaban descolocadas, se habían salido de los rieles. Al mirar en su armario, Marta se dio cuenta de que faltaban ciertas cosas, algunos sostenes y ropa interior elegante. Marta no había descolocado las puertas del armario ni cogido la ropa interior. Luego, Marta miró en su joyero. Solo faltaba una joya. Me entró el pánico. Los pendientes con diamantes que Alan le había regalado no estaban. Creo que fue la primera vez que llamé a la policía. Pero cuando llegó la policía y registró la casa, dijeron que no había indicio alguno de que se hubiera producido un atraco. Me dijeron, no hay ninguna ventana rota, ninguna puerta forzada. No podemos hacer nada para ayudarla. Marta estaba conmocionada y confusa. A pesar de lo que le había dicho la policía, estaba segura de que alguien había entrado en su casa. Aquella noche, cuando volví a casa y vi que faltaban los pendientes, que estaban allí, sin duda alguna, empecé a sentirme muy asustada. Al día siguiente, en la oficina, Alan se acercó a Marta. Salió de su despacho y me enseñó los brazos. Se remangó la camisa y dijo, oye, mira lo que mi perro me ha hecho este fin de semana. ¿No te parece increíble que mi perro me haya arañado así? Y yo lo sabía, habían sido mis perros. Sabía que Alan había estado en mi casa y que mis perros le habían atacado. Marta estaba aterrorizada. Durante los días siguientes, Marta se dio cuenta de que Alan la seguía.